Todo esto lo hizo una sola persona. Pensamiento alternativo. Un podcast para pensar la realidad desde un nuevo ángulo. Bienvenidos a Pensamiento Alternativo. Este es el episodio número 4 y hoy vamos a estar hablando de las industrias culturales. Cuando nos levantamos a la mañana, nos estamos bañando o estamos yendo al trabajo, nos ponemos, aunque sean los auriculares, música. Nos ponemos Spotify, Apple Music, a veces nos descargamos música, ponemos YouTube. Todas esas fuentes provienen de una industria cultural que ya está trabajando hace muchísimos años, aunque no parezca. Aunque todo esto parezca muy moderno o la vanguardia o el futuro, esto proviene de hace muchísimos años. La industria cultural no solo se dedica a la parte auditiva, también se dedica a la reproducción de cualquier tipo de cultura, como por ejemplo pueden ser imágenes, arquitectura, cine, etc. Desde la década de 1960, nosotros estamos inmersos en esta estructura gigantesca que está impuesta por las discográficas, y hoy voy a estar hablando desde las industrias culturales, pero enfocado en la parte del audio, en la parte de la música, que es por ahí un poco más mi área. Y quizás en otros podcasts llegue a hablar o proponga hablar desde otro punto de vista, pero hoy vamos a hablar específicamente de las industrias culturales en la música. Desde la década de los 60, dos pensadores muy importantes de allá de Alemania, Adorno y Horkheimer, quienes conformaban la Escuela de Frankfurt, acuñaron este término porque ellos estaban denunciando en observación constante que el desarrollo de las tecnologías era aplicado para la reproducción masiva del arte y las cosas más esenciales o artísticas que uno puede llegar a escuchar se empezaron a perder. La esencia de ir a escuchar música en vivo, la esencia de la irreproductibilidad de la música. Yo cuando voy a escuchar un recital, por ejemplo, voy a escuchar un recital de los Rolling Stones. Lo más probable es que vaya a escuchar temas que yo ya escuché 1.000.000 de veces porque tengo los discos, porque los busqué en YouTube o porque los tengo en Spotify en una lista de reproducción. Pero el momento en el que yo estoy escuchando la guitarra de Mick Jagger, de Keith Richards o la voz de Mick Jagger, es un momento único y que eso lo vamos a llamar un momento aurático, un momento irreproducible. Esto es lo que denuncian estos dos sujetos, Adorno y Horkheimer, que sucede cuando las industrias culturales avasallan toda la parte del contenido cultural musical. Pero para poder entendernos un poco más en la realidad que estamos inmersos en la música, vamos a tener que remontarnos muchos años antes, incluso de la década de los 60. Vamos a tener que remontarnos al final de la Segunda Guerra Mundial, 1945-1946, en donde el aparato bélico dejó un gran saldo de muertos, pero al mismo tiempo todo el desarrollo aplicado para esa industrialización de la milicia siguió andando. Imagínense que un montón de países que estaban ejecutando una guerra mundial de repente no tienen más guerra. De repente tiene un montón de fábricas, de repente tiene un montón de mano de obra. ¿Y qué van a hacer estos países para remontar la cantidad de trabajo que tenían antes? Bueno, entonces comenzaron los desarrollos tecnológicos, las mega industrializaciones de los países que hoy en día son los más desarrollados. Bueno, con esta industrialización, esta mega industrialización, vino acompañado un desarrollo tecnológico en el cual la tecnología avanzó como nunca antes había avanzado en la historia. Fíjense que el último siglo fue un avance, o fue tan agitado como los últimos 5 siglos anteriores juntos. Entonces, las discográficas o las formas de grabar sonido que existían en esa época comenzaron a expandirse y a ser de una forma mucho más vanguardista que la que hasta ese momento se podía percibir. Imagínense una grabación de 1930 donde se hacía sobre un disco de pasta que se deformaba y perdía toda su esencia, o incluso en 1910 donde había un rollo de cera que si le pegaba un poco el sol se deformaba y no se escuchaba más nada, a pasar a tener materiales más nobles como el vinilo. Y posteriormente, mucho más adelante vinieron las partes de los discos, cintas magnéticas, formatos digitales, etc. Esto es muy importante porque a partir de aquí es donde empieza a haber una masificación del producto. ¿Qué significa? Yo voy a grabar un tema en mi casa, me grabo cantando y puedo hacerlo porque antes pasamos por un montón de instancias en la cual muchas personas para poder grabar tuvieron que ir a un estudio de grabación. Y antes de eso muchas personas tenían que conocer a quien supiera grabar para poder hacer una grabación. Entonces fíjense que el acceso se empezó a volver, si se quiere, de alguna forma más democratizado, por lo menos más accesible. Pero atrás de todo esto había algo que no estaba tan bien, o había por lo menos alguien que estaba pergeñando que todo esto iba a ser en beneficio económico de unos pocos.
Las industrias discográficas comenzaron este desarrollo mega tecnológico y empezaron a tener la visión de la distribución. Fíjense que en lo que más ganan las discográficas no es tanto en la grabación, sino en la distribución. Poder enviar discos desde Estados Unidos a Inglaterra, a Europa, luego tener un mercado en Latinoamérica. Y toda esta especie de globalización que comienza en esa época se va a ir expandiendo cada vez más, al punto en el cual nosotros durante muchísimos años nos vimos sujetos de posesión artística solamente hacia un disco. O sea, esperábamos a que viniera un artista y sacase un disco para nosotros poder tener acceso a esa cuestión cultural de la música. Hoy en día eso está muy agilizado, ya ni siquiera se utiliza en ningún formato físico prácticamente, excepto algunos oldies que quieren todavía tener un vinilo. Ya la juventud no se dedica a comprar discos ni a esperar nada. Básicamente lo que se está escuchando actualmente son formatos digitales y ni siquiera formatos en MP3, sino streaming. La plataforma de iTunes fue como una especie de trampolín, porque iTunes en una época tenía los discos físicos pero digitalizados, podías comprar, y no solamente que podías comprar el disco, podías comprar si querías por track. Podías comprar, yo quería el segundo track de un disco y me lo compraba solamente y me salió $1 en vez de comprarme por $15 todo el disco. Eso fue un trampolín, pero bueno, hoy en día ya ni siquiera eso. La gente se conecta a plataformas de streaming y básicamente lo que hace es seguir un artista, ver si sacó algún single, algún disco, etc. Bueno, ¿por qué yo hago mucho hincapié en este desarrollo de la tecnología? Porque sin toda esta parafernaria que dejó la Segunda Guerra Mundial no hubiesen existido, por ejemplo, las grabaciones por pistas. Antes, si un grupo musical quería grabar un disco, se tenían que juntar los miembros, los 10 miembros o los que fuesen, ponerse delante de un micrófono, cantar o tocar lo más fuerte que pudiesen, y bueno, y ahí iba a empezar a salir la música grabada en un solo track, y si te equivocabas a empezar de vuelta, y bueno, era un embrollo, estaban horas, días enteros ahí grabando hasta sacar un resultado más o menos plausible. Desde la época de los 60, desde esa década que yo estoy mencionando que Adorno y Horkheimer crean este concepto de la industria cultural, comienza a haber una banda muy icónica en Inglaterra, que es, bueno, todos los deben conocer, son los Beatles, que no solamente fueron geniales por ser ellos los Beatles, sino que fueron la primer fab band que generó un montón de cosas, no solamente una filosofía, un fanatismo, generó merchandising, generó una globalización de una banda. Ninguna banda había sido tan globalizada como los Beatles hasta ese momento, pero lo más interesante fue el desarrollo que llevaron adelante por el sistema de grabación por tracks. ¿Qué significa? Eran 4, estaba Paul, estaba Ringo, estaba Harrison y estaba John. Se juntaban un día a tocar en Abbey Road, que era el lugar donde ellos grababan, y grababan un tema. Por ejemplo, grababan Yesterday, que bueno, sí, Yesterday justo no, porque es para guitarra y voz sola, pero grababan otro tema, Here Comes the Sun, ponele. Graban ese tema, cada uno tocaba su instrumento, hacían varias tomas, arreglaban las cosas que tenían que arreglar, listo, se terminaba. Al siguiente día, no sé, iba Here Comes the Sun es de George Harrison. Bueno, iba George Harrison y decía a George Martin, que era el productor, ¿vos me podrás mostrar lo que grabamos ayer? Entonces, sobre esa grabación decía, bueno, poneme a grabar en simultáneo en otra pista que voy a agregarle una guitarra. Entonces volví a repasar ese track y mientras lo escuchaba, tocaba arriba. Eso se unía a lo que estaba sonando. Se volvía a grabar otra cosa y le grababa una batería. Se volvía a grabar otra vez y le iba agregando cosas. Eso que hoy en día pareciese tan común que incluso con un programa en la computadora lo puedo hacer. Y es más, yo en mi casa lo puedo hacer en simultáneo hasta con 16 canales. Yo puedo poner 16 personas en un micrófono cada uno a hablar y todos van a salir por un canal diferente. Quiero anular uno, lo anulo. Quiero subirle a otro, lo subo. Bueno, esa facilidad no era tan así en esa época. Entonces, el perfil que se empezó a encontrar, el perfil estético, o sea, me refiero a la conformación del arte en sí, empezó a verse de una forma mucho más minuciosa. Es como si pudiésemos empezar a ver en microscopio la música, o como si pudiésemos empezar a manejarlo genéticamente prácticamente. Porque nosotros podíamos anular una voz, porque nosotros podíamos agregarle cosas, y esa maleabilidad o esa flexibilidad que empezamos a encontrar en la industria empezó a generar una especie de canon, un canon o un patrón o algo que nosotros podíamos copiar y pegar, copiar y pegar. Eso va a venir mucho más adelante. Los formatos
hasta ese momento, si no eran long plays, que eran unos discos gigantes de vinilo, empezaron a venir ya cada vez con menos tamaño. Por eso los temas hoy en día, fíjense, si entran a su lista de Spotify, van a encontrar muy pocos temas que duren mucho más de 4 o 5 minutos. La mayoría y el estándar hasta el día de hoy sigue siendo entre 3 y 4 minutos, más precisamente 3 minutos y medio, que era el tamaño de la cantidad que tenías para grabar en un disco de ventas de un single. Y esa limitación física hacía que uno tuviese que escribir las canciones para ese tamaño. Fíjense que los temas de los Beatles raramente pasan de los 3 minutos. Incluso si agarramos los primeros discos hasta Rubber Soul, todos duran menos de 3 minutos. Lo cual a mí me resulta algo bastante agradable porque hay temas que duran 2 minutos y medio y ya está, y pasa otra cosa. Y se empezó a generar un concepto en esa época de unificación del disco. Vos tenías 16 tracks de 2 minutos, pero tenías un concepto transversal en el disco. Hoy en día eso no existe. Fíjense que si agarramos a algunas artistas o artistas de revelación, como no sé, se me puede ocurrir en este momento Billie Eilish o Rosalía para la comunidad más habla hispana, tienen discos. Bueno, Rosalía tiene un disco que está organizado por capítulos o algo así, pero el resto tienen todos discos que no tienen mucho que ver un tema con el otro, no tienen una transversalidad. Capaz que lo han acomodado, o el productor decidió acomodarlos por tonalidad, pero no tiene una continuidad entre tema y tema. Pero sí me llamó la atención que últimamente se está poniendo muy de moda, o por lo menos, no sé si de moda, es el formato, que yo sé por qué tiene que ver, el formato single. Los artistas no sacan más discos de 10 temas. No quieren más exponer, tardar un año y poner 10 temas en Spotify. Entonces lo que hacen es tardan 1 o 2 meses sacan un tema, 1 o 2 meses sacan otro tema. Y eso yo lo relaciono directamente con la velocidad con la que estamos viviendo, la ansiedad que trata la gente o los fanáticos. Entonces, claro, para un fanático hacerle esperar un año para escuchar 10 temas que los va a escuchar, no sé, en una hora, es muchísimo. Prefiere esperar un mes y escuchar 2 minutos, otro mes y 2 minutos. Y es como una especie de placebo que hacen los artistas hoy en día y las discográficas para que, los artistas vayan sacando discos, material y los oyentes se vayan como calmando un poco, vayan saciando ese consumo desmedido que quieren tener todo ya, todo rápido, todo ahora. Y pasa en todos los ámbitos. Les pasa a los creadores de contenido también que tienen que sacar videos todos los días. Les pasa a los podcasters que tienen que sacar, podcast 2 veces por día prácticamente porque, los oyentes dicen, hey, ¿cuándo vas a subir un podcast? Pasa en todos lados. Eso tiene que ver con una generalidad de la actualidad que estamos viviendo. Volviendo al tema de la grabación y de los discos. Es muy importante conocer este desarrollo porque, fíjense, en la década de los 70, cuando empezó a estar de moda la parte disco, que ahora les explico por qué se llama disco, es muy gracioso, era muy difícil mantener una fiesta disco, una discoteca, donde nosotros pudiésemos enganchar temas. Fíjense que el concepto de DJ nace más o menos en esta época en la cual ponían 2 bandejas reproductoras donde ponían estos discos de 3 minutos, entonces ponían un pedazo de uno de los discos, cuando se estaba por terminar enganchaban con otro y entonces había una persona que era la encargada, pero no les miento, les juro que era así, estaba todo el día, toda la noche poniendo un disco, 2, 3 minutos poniendo el otro, 2, 3 minutos poniendo... Imagínense lo que es para la vida de una persona, pero pónganse en ese lugar. Cada 2 minutos tenés que cambiar un disco. No solamente tenés que cambiarlo y hacer que enganche bastante bien con lo anterior, porque si no la gente se te enoja, tenés un montón de personas, tengo 70 personas ahí bailando y se te va pudre todo. Entonces imagínense lo que era muy tedioso. ¿Qué pasó? En ese momento se empezó a desarrollar lo que se llamó después el long play, donde podían meter muchísimos más minutos, muchísimos como 15, o sea, imagínense, teníamos discos de 3 minutos y ahora tenemos de 15, wow. Es una locura. Eso no lo habían hecho más que con los Beatles, no había pasado. Entonces, en la música se empezó a llamar disco porque podían tener 15 minutos de música en los cuales la gente podía bailar. Entonces esta persona empezó a estar más descansada, básicamente. Tenías un long play, lo ponías 15 minutos, te ibas a bailar si querías. Después venía otros 15 minutos, otro long play, y así se desarrolló este género. Si ustedes quieren hacer el experimento, pónganle pausa a mi podcast, vayan a la década de los 70 y busquen el género disco y fíjense cuánto duran los temas. Se van a dar cuenta que es muy diferente a los Beatles. Los Beatles duran 2 minutos, 3 minutos, los Rolling Stones también. Se van a encontrar con temas de 7 minutos, de 8 minutos. Algunos enfermos hacían temas de hasta 15 minutos, o sea, copaban todo el long play. Y no es casualidad, las duraciones comenzaron a ser un poco más extensas.
Ahora, ¿qué pasa? Sigamos avanzando en el tiempo, no mucho más porque un poco se toca en la década de los 70, un poco se toca en la década de los 80, que es el boom radial. ¿Qué significa? Como ustedes conocen la radio hoy en día, que bueno, prácticamente no hay, básicamente la radio es esto, es un podcast, pero como ustedes conocen la radio FM, no existía hasta ese momento. Ese era un concepto que empezó a nacer en esa época, en los 80, fines de 70, 80, y se hizo el boom en los 90. Pero comenzó a haber un problema. Las radios antes eran radioteatro, informativos, charlas así de este formato tipo podcast. Pero no existía así las radios que te decían, hoy vamos a pasarles el disco entero de Led Zeppelin. No, era muy raro, pasarían algún tema de vez en cuando y punto. Cuando empieza el boom de la FM, comienza a estar muy atenta la radio a que los temas sean ágiles, que los temas no duren tanto, que los temas pasen, que el oyente esté todo el día escuchando música y que no se aburra. Entonces, ¿qué pasó? Es una incompatibilidad muy grande con la música disco, porque vos ponías un tema, duraba 20 minutos y vos te querías morir, estabas 20 minutos con la radio prendida. Entonces las radios comenzaron a cortar todas esas cosas. ¿Qué sucedía? Empezó a existir lo que se llamó la Radio Edition, o el Radio Cut, que eran, básicamente cercenaban los temas en 3 minutos y pasaban a otra cosa. Hay algo lamentable en esto que es casi anecdótico, pero quería contárselos. Rhapsodia Bohemia, el famoso tema, creo que si no el más está ahí, de la banda Queen, en su momento fue recortado. Nunca nadie pudo escuchar en esa época el tema entero si no te ibas a comprar el disco. Porque las radios decían, Rhapsodia Bohemia es muy larga, dura 7 minutos. No, necesitamos algo más corto. Lo cortaban a los 3 minutos y algo. Así, pero cortaban con machete, no es que bueno, vamos a hacer una edición, no, bueno, hasta acá, pum, y ya está. Entonces las radios comenzaron a tener esa cuestión de agilización de la música. Otra vez volvimos a los formatos de 3 minutos, en donde los músicos tenían que pensar en discos, en un concepto transversal del disco, cómo se iba a hacer ¿cómo se llama? La portada. Bueno, empezó a haber un poco más de vuelta esta búsqueda, un poco más minuciosa. Y eso lo atravesamos durante toda la década de los 80 con grandes emblemas ahí latentes como Michael Jackson, que básicamente hizo un boom. Él empezó a fusionar un montón de cosas de la música con la parte cinematográfica. Él empezó a expandir todo lo que eran los videoclips, que hasta esa época era básicamente un video de la banda tocando. Y él empezó a hacer conceptos cinematográficos como un thriller. Si ustedes se fijan, pongan videoclips de la década de los 70 y es la banda tocando con efectos de colores. Es más, los videoclips de los Beatles son como los más wow, que por ahí a veces, no sé, se estaban en Strawberry Fields, que están en un campo ahí con un piano y un árbol. Bueno, medio raro, pero el concepto cinematográfico lo empezó a implementar ahí fuerte Michael Jackson. De esa misma época, creo que del 86, también está el video famoso Take On You de A-ha, que se los recomiendo. Si no lo conocen, vayan a verlo, que es un temón. Seguramente lo escucharon, pero muy pocos vieron el video, que es, para mí en esa época era una vanguardia, pero fundamental para el desarrollo de la industria. ¿Qué pasa? Todo este puente de los 80 nos lleva a la creación de patrones, o mejor dicho, la mega industrialización de la década de los 90 en Estados Unidos. Como ustedes saben, la década de los 90 en Estados Unidos fue como una especie de época de oro, pero mal. ¿Por qué? Tenían toda la parte de la industria militar a full por la guerra del Golfo. Guerra que no hemos sabido nada más que un par de imágenes de bombas y paranoia que fue instaurada por el sistema norteamericano. Teníamos la colonialización neoliberal en Latinoamérica, que estaba a merced también de Estados Unidos, y en el mismo Estados Unidos tuvieron como el boom del petróleo. Entonces imagínense la década de los 90, si ustedes son de Argentina, se darán cuenta que la década de los 90 fue una época, les guste o no, con plata dulce, con desarrollos de pobreza, pero también de riqueza. Fue una época media rara, que obviamente derivó en algo que no estuvo bueno para nada, que fue la del 2001. Pero bueno, piénsenlo al revés, piénsenlo en el poder, que quien ejercía el poder. O sea, en Estados Unidos en los 90 le estaba yendo, pero re bien. Y empezaron a tener todo lo que fue la industria de exportación de Fab Boys. Fab Boys, les voy a dar ejemplos, ni siquiera les voy a explicar qué son. Los Backstreet Boys, NSYNC, una copia que hubo en Argentina, por ejemplo, Bandana, Mambrú, todos los que salían de casting. ¿Cómo es el sistema? Es muy simple. Yo necesito personalidades como las de Michael Jackson. Pero no solamente se basaron en Michael Jackson para hacer esto.
se basaron en algo que vino antes que Michael Jackson, de lo cual también él fue parte, que fueron el Jackson 5. El número especial para hacer un grupo exitoso son 5. Si vos querés hacer un grupo exitoso, buscate 5 personas. Esto es un concepto que derivó también del Fab Four, que son los 4 Beatles, los 4 Stones, los 4 Queens. Entonces, bueno, en la década de los 70, 80 fueron los 5. Y a partir de ese esquema empiezan a tomar, bueno, ya tenemos 5 personas, ahora tienen que ser 5 personas bellas, o por lo menos lindas, de un canon estético lindo. Busquemos a esas personas. Además tienen que bailar, como Michael Jackson. Michael Jackson baila. Bueno, que bailan. Bueno, y además tienen que cantar. Bueno, mira, creo que son muchas exigencias para la industria inclusive. Tienen que ser lindos, tienen que ser 5, tienen que bailar, tienen que cantar bien. Y es muy difícil. Hay casos que se dan más fácil o más dúctiles, como el caso de los Backstreet Boys, que yo doy fe, cantan los 5. No cantan, wow, pero bueno, cantan ellos, son auténticos. Después tenés como la parte un poco más fake, que son los NSYNC, Spice Girls y un par más que, bueno, yo no soy un gran consumidor de esa época de Fab Boys, o Fab Girls. Pero bueno, hubo un montón en esa época. En tal caso, ¿por qué podían darse este lujo? Porque faltaba el último ingrediente que vino de la mano de Cher. El autotune. Este famoso, reconocido mundialmente aparatito, que bueno, hoy en día ya no es un aparato, es un plugin que lo pone en la computadora y lo hace todo por algoritmo. Pero en ese momento era un aparato que fue desarrollado, no les miento, fue desarrollado por ingenieros para el MIT. Y si quieren búsquenlo, o sea, es un desarrollo que poco tiene que ver con la industria cultural, pero bueno, fue adoptado por la industria discográfica para empezar a hacer estos negociados. ¿Qué pasa? En Cher nosotros podemos, Believe, en el tema Believe, podemos apreciar que la voz de ella se distorsiona a unos niveles pero espantosos, en los cuales ya hasta se deforma, pero bueno, es una elección que tuvo ella respecto a cómo quería que sonara. Y hago un paréntesis gigante. Hoy en día, si vamos a escuchar los temas de trap, es un elemento que está ahí, constante, ¿eh? Nosotros ya hasta nos hemos habituado tanto que se lo pone el caño al autotune y vos escuchás que un rapero, que un cantante de trap empieza a cantar y se escucha toda la voz así tipo... Bueno, y nos parece que es parte del estilo y me parece bien, no está mal. Pero fíjense hasta ese extremo, que el cual el autotune, bueno, ya blanqueemos todo, sí, le afinamos la voz, mira, te lo pongo al caño también. En fin. Bueno, ese ingrediente vino en la década de los 90, de la mano de Cher. Pero bueno, era algo que ya se venía gestando hacía rato. ¿Y qué pasa? Ya no necesitaban que los tipos sean excelentes cantantes. Necesitaban que tuviesen una buena imagen y necesitaban que fuesen lindos y que bailaran. Bueno, todo eso ya está. Ahora, ¿qué falta? Aparte de que ya incluso hasta le podemos afinar las voces. Es una industria, yo me imagino una especie de fábrica gigante con ladrillos, así, las chimeneas, pero bueno, a ver, el sujeto 1 pasa por la cinta transportadora y lo ponen a bailar. Pasa por la siguiente cinta transportadora, lo hacen lindo. Siguiente cinta transportadora, que cante bien. Y parece que todo eso ni siquiera es un valor que proviene de las personas, sino que ya pasan a ser objetos. Eso es lo más horrible de la industria cultural, que las personas, los artistas no son más personas ni artistas, son objetos que están a merced y a disposición de todo este aparato del sistema mediático y el sistema de la industria cultural. Entonces, ¿qué pasaba? Faltaba quien hiciese los temas, porque está bien, la industria te pone todo encima, pero si vos no tenés adelante un Michael Jackson, o sea, un tipo que además tiene la cabeza de compositor, que sabe escribir los acordes, que sabe hacer los enlaces, las estructuras de música, afinar, el bajo, bla, 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 todas las millones de cosas que tienes para hacer música, no te sirve de nada. Acá entra, justo en esa década, en los 90, uno de los tipos más genios que yo creo que existen en esta actualidad, porque supo hacer una carrera en las nubes, mejor dicho, en las sombras más que en las nubes, que es Max Martin. Él no es el único, hay un montón más como él, pero Max Martin es como por lo menos el que más temas puso en los hits o en el chart. Max Martin o cualquier otra persona como él eran productores que se dedicaban a componer. Yo les digo que esto funciona y funciona realmente. Yo viví un tiempo en Estados Unidos y trabajé en un estudio de grabación, y vi estas mesas que tanto rumorea muchas veces. Son unas mesas medias ovaladas donde hay
a veces 4, 5, hasta 10 personas he llegado a ver que están hablando de la música. Bueno, vamos a hacer un tema. Bien, queremos que el tema sea de esta forma, de esta y aquella. Componen un par de segundos, no más de 20 segundos de música, con una base, un ritmo, etcétera. Y eso, ¿saben qué hacen? Lo mandan a los focus groups. Si no están familiarizados con el concepto, los focus groups son empresas que se dedican a juntar gente, puede ser de la calle o gente que se anota para hacer este trabajo, y los mandan a teatros, tipo cines, y los hacen escuchar cosas. Les ponen una encuestita y dice, bueno, mira, vamos a escuchar 5 ejemplos. ¿Qué ejemplo te gustó más? Una pavada como esa, son mucho más complejas, pero yo se lo simplifico en esto. La gente vota, bueno. De 1000 personas que escucharon estos 5 ejemplos, el 80% se inclinó por el ejemplo número 2. Bueno, entonces eso vuelve a la mesa de trabajo. Bueno, vamos a desarrollar el ejemplo número 2. Vamos a hacer esto, vamos a poner una variación, vamos a cambiarle este acorde, vamos a hacerlo así. Bueno, lo vuelven a montar, lo mandan con varias formas, varias variantes. Vuelve a pasar por el focus group, 1000 personas, o deben ser mucho más, deben ser como 10.000 personas. Pasan por esos cines, esos teatros, dan su opinión, vuelve. Eso yo ya me estoy metiendo en algo que se llama Big Data, pero en este tiempo lo hacían así, y quizás lo hacen recopilando datos en Spotify o en estas redes de streaming, y los cuales deben tener muchísima más información, que estos tipos deben tener 10.000 personas sujetas ahí. Y bueno, y así fueron formando. Cuando terminaron el tema, fíjense que hasta ahora no les hablé de ni un cantante, ni un artista, nada. Cuando terminan de hacer la canción, dicen, bueno, esta canción más o menos va a ser así. Deben tener tipo un 75% terminada. Bien, ¿quién la va a cantar? Y empiezan a hacer una especie como de casting privado, no privado porque van los artistas, privado porque lo hacen entre ellos. Bueno, vamos a ver, esto le quedaría bien a Katy Perry. No, a ver. No, porque fíjate que ella tiene tal problema. Bueno, entonces esto le quedaría bien a Ariana Grande. No, bueno, en realidad esto le quedaría bien a Taylor Swift, pero si lo cantara con un hombre, bueno, ¿qué hombre vamos a buscar? Y Justin Timberlake parece que puede funcionar. No, a mí me gusta más Ed Sheeran. Empiezan a debatir qué famoso va a cantar el tema. O sea, ni siquiera viene, no sé, yo siempre me imaginé muy utópicamente, no sé por qué, venía, no sé, Ed Sheeran decía, esta es mi canción, que él tiene canciones que están buenísimas, pero me imaginé que era así, todo más hippie. Acá está mi canción y esta es, y la discográfica le dice, me encantó, vamos a producirla, wow. Pero no, al revés, la productora se puso a hacer la discográfica, los temas, y te dice, bueno, mira, Ed Sheeran, tenés que venir a cantar esto. Supongo que negociarán, Ed Sheeran le dirá, bueno, pero yo quiero agregar esto, aquello, lo otro, y le dicen, bueno, listo, agregalo y sale. Y así hacen los temas. Así funciona la industria cultural en el mundo, y si ustedes se ponen a ser un poco críticos con todo lo que suena en las redes sociales, con todo lo que suena en Spotify, con todo lo que suena por ahí, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que son iguales. Yo antes les hablé de Max Martin y me encanta porque dicen, bueno, mucha música popular o pop que suena actualmente suena muy parecida, y sí, suena muy parecida porque la compuso la misma persona, básicamente. Así como él, hay un montón. Bajistas, hay un montón de bateristas. El mismo Pharrell Williams, que él es un gran, pero un recontra productor, señor productor, gran baterista también y cantante. Él hace este trabajo, o sea, no vive de las otras cosas, prácticamente vive de componerle temas a otros cantantes. Esta práctica no es una práctica de hoy en día, ni nada menos. Es una práctica que incluso llevan adelante los Beatles. Los Beatles, que eran muy buenos compositores y eran recontra talentosos, producían tantos temas que a veces los dejaban tirados. No era una idea que había muerto para ellos y se lo daban a otras bandas, y esas bandas al mismo tiempo eran hit, eran furor por esos temas que descartaban los Beatles. Entonces fíjense, vamos a hacer un recuento de todo lo que dije. Nosotros vivimos inmersos en un mundo súper digitalizado. Estamos en medio de los streamings, estamos en medio de los vivos, de las historias de Instagram. Y fíjense que entre todo eso hay una industria que está operando. La industria cultural nos está fagocitando siempre y está impregnándonos de todas sus nuevas tendencias. Entonces, mi reflexión ahora va hacia este lado. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a ser más críticos con lo que escuchamos? ¿Qué pasa si empezamos a denunciar todas las cosas que son iguales o que provienen de una masa? Sí, ya sé, parece un pensamiento muy exagerado, como decir, bueno, mira, yo no como galletitas Oreos porque vienen industrializadas, voy a comer las galletitas que hace Martita en la huerta orgánica. Está todo perfecto con las galletitas de Martita en la huerta orgánica, pero
No por eso vamos a elegir no vivir más en este mundo, o por eso no vamos a elegir aislarnos. Pero es re importante que nosotros hagamos este análisis, el análisis de lo que escuchamos, porque todo lo que nosotros escuchamos se queda mucho más impregnado que lo que nosotros vemos. Y es algo que no queda impreso en nuestra visión, sino que queda oculto y latente en nuestro inconsciente. Fíjense, la instantaneidad de las imágenes hace que nosotros podamos ver muchas más imágenes por segundo. Nosotros mientras estamos viendo Instagram podemos hacer un golpe de ojo y ver Facebook, podemos hacer un golpe de ojo y ver Snapchat y estamos constantemente siendo bombardeados por imágenes. Pero fíjense que si nosotros queremos escuchar música mientras, por ejemplo, están escuchando este podcast, es muy difícil porque la música ocupa un espacio, ocupa un lugar, comprime el espacio, el aire. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con lo que escuchamos, porque si nosotros dejamos que cada cosa que suene nos invada, vamos a terminar siendo controlados por algo que no queremos. Entonces, yo te pregunto, ¿vos sabes bien lo que escuchás?